Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi hermana recién casada me pidió encubrir sus engaños, cuando la verdad destruyó 2 matrimonios. Me encuentro en medio de una situación familiar bastante delicada que necesito compartir. Mi esposo Manuel y yo llevamos 4 años de matrimonio, precedidos por 2 años de noviazgo. Manuel es una persona extraordinaria. Su calidez natural fue lo que me conquistó inicialmente y continúa siendo uno de sus rasgos más admirables. Una de las mayores bendiciones de mi matrimonio ha sido la relación excepcional que he desarrollado con mi familia política. Desde el primer momento, experimenté una conexión instantánea con ellos. Mis suegros son personas increíblemente acogedoras y serenas. Jamás enfrenté esa incomodidad inicial que suele caracterizar estos encuentros, ni sentí la presión de tener que probar mi valía. Me acogieron como parte de su familia instantáneamente. Me siento particularmente afortunada, ya que comprendo que muchas personas atraviesan dificultades significativas al intentar establecer una relación positiva con sus suegros, pero mi experiencia ha sido completamente diferente. Los padres de Manuel siempre desearon tener una hija y con el paso del tiempo me convertí en esa figura en sus vidas, ya sea durante las reuniones familiares, festividades o conversaciones cotidianas. Siempre me han hecho sentir completamente integrada, apreciada y protegida. Manuel es el hijo mayor y tiene un hermano menor, Mateo, con quien mantiene una relación muy estrecha. Desde nuestro primer encuentro, Mateo me ha tratado como a una hermana verdadera, y siempre he valorado profundamente lo natural que fue establecer una conexión significativa con él. Tras nuestra boda, comencé a notar algo particular durante las reuniones familiares. Mi hermana menor Clara y Mateo mostraban una evidente atracción mutua. Sus interacciones estaban llenas de una química innegable que era imposible pasar por alto. Clara, siendo la persona extrovertida y llena de vida que es, claramente disfrutaba de estas interacciones. Siempre ha sido naturalmente sociable, con una actitud relajada hacia la vida, y durante su época universitaria mantuvo principalmente relaciones informales. Las relaciones serias nunca han sido su prioridad. Prefiere vivir según sus propias reglas, enfocándose en el presente en lugar de preocuparse por compromisos duraderos. Por eso, cuando Clara me mencionó casualmente que Mateo la había invitado a salir, mi reacción inicial fue una mezcla de sorpresa y, siendo honesta, cierta preocupación. Conozco profundamente tanto a mi hermana como a Mateo. Si bien el espíritu libre de Clara es encantador, Mateo es una persona completamente distinta. Es increíblemente sensible, tiene un corazón de oro y toma las relaciones con absoluta seriedad. Es totalmente diferente a las personas con las que Clara suele relacionarse y me preocupaba que si ella no buscaba algo significativo, esta situación podría terminar lastimando a alguien, probablemente a Mateo. Decidí hablar en privado con Clara. Le expresé mis inquietudes sobre salir con el hermano de mi esposo, especialmente si no tenía intenciones serias. Quería que entendiera que Mateo no era alguien con quien pudiera compartir momentos casuales antes de seguir su camino. Si no estaba lista para algo significativo, pensaba que lo mejor sería declinar su invitación respetuosamente. No pretendía sonar sobreprotectora, pero era consciente de cómo una situación así podría afectar significativamente la dinámica familiar para todos. Nuestras familias están profundamente entrelazadas, y lo último que deseaba era generar tensiones innecesarias. Sin embargo, Clara desestimó mis preocupaciones. Siempre ha sido muy independiente y le molesta cuando intento aconsejarla, especialmente en asuntos relacionados con su vida romántica. Me pidió que dejara de preocuparme tanto y le permitiera vivir su vida según sus propias decisiones. Decidí entonces guardar mis preocupaciones para mí misma, aunque seguía teniendo mis reservas. Para mi asombro, su primera cita resultó extraordinariamente bien. Clara me envió un mensaje poco después, expresando su entusiasmo sobre lo maravilloso que había sido Mateo. Se notaba genuinamente emocionada, algo poco común en ella cuando se trataba de citas. Paralelamente, Mateo llamó a Manuel al día siguiente, desbordando felicidad. Compartió lo increíble que le parecía a mi hermana y lo mucho que había disfrutado de su compañía. Escuchar comentarios tan positivos de ambas partes alivió mis preocupaciones, al menos temporalmente. Pensé que quizás había sido excesivamente cautelosa y que existía la posibilidad de que esto evolucionara hacia algo más significativo de lo que había anticipado inicialmente. A medida que transcurrían los meses, la relación entre Mateo y Clara continuó desarrollándose,
aunque no siempre de manera armoniosa. Experimentaron numerosos desacuerdos. Era común recibir llamadas de mi hermana Clara entre lágrimas o expresando su frustración por algún conflicto entre ellos. En ocasiones sus preocupaciones parecían triviales, pero otras veces eran más profundas y se notaba verdaderamente afectada. Simultáneamente, Manuel también comenzó a recibir llamadas de Mateo, compartiendo sus frustraciones sobre el comportamiento de Clara en su relación. A pesar de los conflictos ocasionales, existía un límite en lo que Manuel y yo podíamos hacer por ellos. Nos limitábamos a ofrecer consejo cuando nos lo solicitaban, reconociendo que en última instancia debían resolver sus diferencias por sí mismos. Sin embargo, hubo un incidente particular que nos impactó significativamente. Era medianoche cuando una llamada telefónica interrumpió nuestro descanso. Era Mateo. La urgencia en su voz era evidente. Había sido detenido. Manuel y yo nos dirigimos inmediatamente a la comisaría, confundidos y preocupados. ¿Mateo detenido? Parecía completamente fuera de carácter. Al llegar a la comisaría, nos enteramos de que Mateo se había visto involucrado en un altercado en un establecimiento. La discusión había escalado hasta convertirse en un enfrentamiento que resultó en daños a la propiedad del local. Me costaba procesarlo. Mateo, ese joven sensible y de buen corazón que siempre había conocido, envuelto en una pelea, simplemente no tenía sentido. Nunca había mostrado tendencias conflictivas. Gestionamos rápidamente su liberación y esperamos su salida, todavía intentando asimilar la situación. Cuando Mateo finalmente emergió de la comisaría, visiblemente exhausto y desaliñado, nos reveló la verdadera historia. El altercado no había sido un incidente fortuito. Había encontrado a Clara en compañía de otro hombre. Manuel y yo quedamos completamente impactados. El dolor era palpable en la voz de Mateo, mientras nos explicaba cómo la tensión entre él y Clara había estado aumentando durante semanas. Había notado que ella se mostraba cada vez más distante, con su atención claramente dividida, y aunque sospechaba que algo no estaba bien, cada vez que intentaba abordar el tema, ella evadía dar respuestas claras. Clara minimizaba sus preocupaciones, dejando a Mateo en un estado de creciente incertidumbre y frustración. Esa noche en particular, no pudo ignorar su intuición de que algo significativo estaba ocurriendo. Tomó la decisión de seguirla hasta el establecimiento. Al entrar, sus peores temores se materializaron. Encontró a Clara acompañada de un hombre desconocido. Su corazón se hundió al comprender la situación que tenía ante sus ojos. Sintiéndose profundamente herido, confrontó a Clara en ese momento, exigiendo una explicación. Clara, visiblemente sorprendida por la presencia inesperada de Mateo, insistió repetidamente en que su acompañante era simplemente un colega del trabajo y que no existía ningún vínculo romántico entre ellos. Sin embargo, Mateo, después de semanas de presentimientos negativos, encontraba la situación demasiado sospechosa como para aceptar su explicación sin más. Continuó presionando por la verdad, pero la situación solo se intensificó. Fue entonces cuando el otro individuo decidió intervenir, agravando la situación. En lugar de mantener la distancia, tuvo la imprudencia de sugerir a Mateo que se tranquilizara, añadiendo que necesitaba mostrar más respeto hacia Clara y aprender a confiar en su pareja. Fue como encender una mecha. Mateo, ya sintiéndose traicionado y al límite de su paciencia, perdió el control en ese momento. Que un extraño, especialmente alguien que sospechaba estaba involucrado con Clara, le hablara sobre respetar a su pareja cuando él se sentía completamente irrespetado, fue más de lo que pudo manejar. Los eventos se sucedieron rápidamente y antes de que Mateo pudiera procesarlo, la situación se había descontrolado por completo. Inició el enfrentamiento y la situación escaló rápidamente, resultando en daños al establecimiento y su eventual detención. Mientras Mateo compartía su versión de los hechos, podía percibir la mezcla de frustración y remordimiento en su expresión. No se sentía orgulloso de sus acciones, pero consideraba que su reacción estaba justificada debido al aparente engaño de Clara. Me invadió una profunda decepción hacia mi hermana Clara y decidí llamarla para confrontarla. Necesitaba escuchar su versión de lo sucedido después de lo que Mateo nos había revelado. En cuanto respondió la llamada, dejé salir toda mi preocupación y descontento acumulado. Clara permaneció en silencio mientras expresaba mi frustración, pero luego, con voz serena,
Explicó que efectivamente había estado compartiendo tiempo con un compañero de trabajo esa noche y enfatizó que no existía ningún vínculo especial entre ellos. Mantuvo firmemente que Mateo había malinterpretado completamente la situación. Aún alterada, le informé sobre la detención de Mateo debido al incidente en el establecimiento. Fue entonces cuando Clara reveló algo impactante. Durante el altercado, Mateo accidentalmente la había lastimado a ella también. Sin dudarlo un instante, dejé a Manuel encargándose de su hermano mientras me dirigía apresuradamente al apartamento de Clara para comprobar su estado. Cuando abrió la puerta, la imagen que encontré me impactó profundamente. Clara presentaba una visible marca alrededor del ojo. Me quedé momentáneamente sin palabras, intentando procesar la visión de mi hermana menor en ese estado. Esto había trascendido más allá de un simple altercado en un establecimiento. Era algo significativamente más preocupante. Me costaba comprender la dinámica entre Mateo y Clara. Nos sentamos y ella comenzó a revelarme toda la situación. Me explicó que aunque Mateo proyectaba una imagen de persona dulce y sensible ante el mundo, existía otra faceta de su personalidad con la que ella había estado lidiando durante su relación. Según Clara, Mateo había desarrollado gradualmente conductas controladoras a lo largo de su relación. Inicialmente, no le dio mayor importancia e incluso interpretó su preocupación como una muestra de afecto. Sin embargo, conforme transcurrían los meses, sus actitudes protectoras evolucionaron hacia algo más inquietante. Sus salidas con amistades se vieron limitadas porque Mateo insistía en acompañarla o la hacía sentir culpable cuando ella decidía salir sin él. La situación llegó a tal punto que Clara sentía que su vida se había reducido exclusivamente a su relación con Mateo. El incidente en el establecimiento marcó un punto decisivo. Me explicó que simplemente estaba compartiendo una conversación relajada con su compañero de trabajo cuando Mateo apareció inesperadamente. Aparentemente la había seguido, sospechando un encuentro secreto. Clara mencionó que habría estado dispuesta a explicar la situación, pero Mateo no le dio la oportunidad. Ya se encontraba alterado cuando la confrontó y la situación se intensificó rápidamente. Según su relato, intentó tranquilizarlo, pero él estaba demasiado alterado para escuchar. Y entonces, en medio del caos del altercado con el otro individuo, accidentalmente la golpeó. Clara enfatizó que no creía que Mateo hubiera tenido la intención de lastimarla. Consideraba que había sido un accidente en medio del caos, aunque eso no disminuía lo alarmante de la situación. Admitió que aún sentía afecto por Mateo y no creía que él quisiera hacerle daño intencionalmente, pero reconocía que su relación se había tornado problemática. Me esforcé por persuadir a Clara de que terminara su relación con Mateo. Después de todo lo ocurrido, estaba convencida de que la relación no era saludable para ninguno de los dos, y era momento de que ella siguiera adelante. Inicialmente, Clara pareció estar de acuerdo conmigo, y pensé que finalmente había logrado hacerla entrar en razón, que dejaría ir a Mateo y comenzaría una nueva etapa. Sin embargo, cuando intentó terminar la relación, Mateo mostró un arrepentimiento profundo. Experimentó un cambio notable en su actitud, aceptando la versión de los hechos de Clara. Se disculpó repetidamente, expresando un remordimiento genuino por lo sucedido, especialmente por la marca que le había causado, y asumió toda la responsabilidad. Se comprometió a cambiar y sugirió asistir a terapia de pareja para abordar sus problemas. Diariamente, le enviaba arreglos florales como muestra de su arrepentimiento y mensajes intentando compensar el daño causado. Finalmente, Clara accedió y, a pesar de mis reservas, comenzaron a trabajar en su relación con apoyo profesional. Durante un tiempo, parecían estar progresando. Mi hermana compartía conmigo cómo estaban mejorando su comunicación y abordando los problemas que habían generado tanta tensión entre ellos. Gradualmente, alcanzaron un punto donde parecían gestionar mejor sus diferencias. Ambos demostraban compromiso para hacer funcionar la relación y era evidente su esfuerzo por mejorar. Sorprendentemente, decidieron mudarse juntos el año anterior, algunos meses después del incidente. A pesar de mi inicial oposición a la relación, parecía que realmente estaban dedicados a transformar su dinámica. Mi hermana constantemente me aseguraba que su relación con Mateo había mejorado significativamente. Este año, Clara y Mateo anunciaron inesperadamente su compromiso.
Mateo trabajaba en una empresa que requería viajes frecuentes y recientemente, durante uno de sus viajes de trabajo juntos, decidió proponerle matrimonio a Clara de manera espontánea. Ella aceptó y ahora planeaban casarse próximamente. Mi hermana irradiaba felicidad, completamente emocionada, y nuestros padres compartían su alegría. Los padres de Mateo también estaban extasiados, especialmente porque siempre habían deseado otra hija en la familia. Sin embargo, yo no podía evitar sentir cierta inquietud. Decidí mantener una conversación privada con mi hermana, preguntándole si estaba completamente segura de su decisión. Quería asegurarme de que estaba tomando esta decisión con plena conciencia, considerando todo lo que habían atravesado. Le recordé la volatilidad de su relación el año anterior, particularmente el incidente en el establecimiento. Sin embargo, Clara se mostraba segura, más de lo que la había visto nunca. Me aseguró que ella y Mateo habían superado sus dificultades y estaban destinados a estar juntos. Cuando cuestioné si no estaba precipitándose, ella mantuvo firmemente que sabía lo que hacía y estaba preparada para compartir su vida con él. Al reconocer la determinación de mi hermana, le expresé mi apoyo incondicional para su boda. No quería ensombrecer su felicidad. Clara sonrió y me abrazó calurosamente, pidiéndome que fuera su dama de honor. Sus palabras me conmovieron profundamente, honrada por su confianza en mí. La ceremonia se celebró apenas la semana pasada y fue verdaderamente memorable. Mateo y sus padres se aseguraron de que cada aspecto de la celebración reflejara los deseos de Clara. No escatimaron recursos, cuidando cada detalle para que coincidiera exactamente con la visión de Clara. Nuestros padres también contribuyeron, aunque era evidente que la familia del novio había invertido considerablemente para crear una celebración extraordinaria. A diferencia mía, Clara siempre ha apreciado los elementos más refinados y elaborados de la vida, y su boda no fue la excepción. Había soñado con una celebración grandiosa y eso es precisamente lo que recibió. La lista de invitados fue extensa, incluyendo a todos los miembros de ambas familias y amistades de Mateo y Clara. La ceremonia resultó absolutamente espléndida. Posteriormente, Manuel y yo los acompañamos al aeropuerto para su luna de miel. Clara me mantuvo informada sobre su aventura, compartiendo fotografías y mensajes. Ayer, mi hermana regresó de su viaje y propuso reunirnos para ponernos al día. Naturalmente, acepté. La había extrañado durante su ausencia y ansiaba escuchar sobre su experiencia y sus primeras impresiones como recién casada. Imaginé que sería agradable compartir un momento tranquilo y conversar sobre la vida después de un acontecimiento tan significativo. Al llegar a su residencia, Clara me informó que Mateo se encontraba fuera en uno de sus habituales viajes de trabajo, por lo que estaríamos solo nosotras, creando una atmósfera íntima y familiar. Comenzamos charlando sobre diversos temas, nuestras relaciones familiares y, por supuesto, su ceremonia de boda. En un momento de la conversación, mientras reíamos recordando el frenesí de su boda, bromeé mencionando su nuevo estatus de mujer casada. Comenté en tono jocoso que ya no podría comportarse como soltera, esperando una respuesta divertida o un gesto de complicidad, pero en su lugar se sumió en un silencio inusual. Observé cómo se acomodaba en su asiento, su expresión tornándose repentinamente seria. Me comunicó que necesitaba mi ayuda con algo. Levanté las cejas con curiosidad mientras le pedía que me explicara, preguntándome qué podría estar sucediendo. Fue entonces cuando Clara comenzó a explicar que, aunque amaba a Mateo y tenía la intención sincera de permanecer con él toda su vida, experimentaba otras necesidades. Confundida por su declaración, le pedí que clarificara a qué se refería. Mi hermana entonces reveló que no se consideraba naturalmente monógama y que disfrutaba de encuentros con otras personas fuera de sus relaciones. La observé intentando comprender el significado de sus palabras. La comprensión me impactó con fuerza cuando me percaté de que estaba expresando su deseo de mantener relaciones con otras personas mientras estaba casada con Mateo. Me quedé perpleja. Apenas habían transcurrido días desde su boda y ya estaba contemplando encuentros con otras personas. Me costaba procesarlo. Le pregunté si realmente quería decir lo que estaba insinuando, esperando que pudiera retractarse o presentarlo como una broma, pero en cambio se mostró frustrada. Me explicó que esta era la razón por la que nunca sentía que podía ser auténtica en mi presencia,
que yo era demasiado tradicional. Como su hermana mayor, según ella, nunca había aprendido a disfrutar plenamente de la vida. Luego Clara me preguntó directamente si alguna vez había sido desleal a Manuel. Negué con la cabeza y le respondí con sinceridad que ni siquiera podía contemplar hacer algo así. Amaba a mi esposo y la idea de traicionar su confianza de esa manera jamás cruzaría por mi mente. Ella pareció encontrar cierta diversión en mi respuesta y luego me cuestionó sobre qué haría si Manuel me fuera desleal. La miré con seriedad y le expliqué que si descubriera una deslealtad por parte de Manuel, terminaría la relación, ya que la falta de fidelidad era algo que no podía tolerar. Le aclaré que aunque no puedo controlar las acciones de otros ni forzarlos a vivir según mis principios, eso no significaba que fuera a comprometer mis valores y creencias. Le expresé que siempre había sido transparente sobre mis límites y que si estos eran transgredidos, no dudaría en alejarme. Compartí esto esperando que comprendiera que la honestidad y la lealtad eran fundamentales en un matrimonio. Sin embargo, Clara mostró desacuerdo y me explicó que ella era diferente. Describió su necesidad de emoción, revelando que siempre había explorado encuentros casuales en cada una de sus relaciones. Me quedé atónita mientras escuchaba, experimentando una mezcla de incredulidad y frustración. Le pregunté directamente si alguna vez había sido desleal a Mateo. Hubo un momento de vacilación antes de que admitiera tímidamente que lo había hecho. Sentí una oleada de indignación al darme cuenta de que las sospechas previas de Mateo sobre Clara habían estado fundamentadas. Mi hermana efectivamente le había sido desleal. Le planteé entonces la pregunta que me quemaba por dentro. ¿Por qué había aceptado casarse con él si ya le había sido desleal y planeaba continuar haciéndolo incluso después del matrimonio? Clara me explicó que era difícil hacer entender su perspectiva a alguien como yo, que se contentaba con una relación monógama. Según ella, su visión de la vida no era tan definida. Me confesó que le agradaba tener una pareja estable a quien regresar cada noche, mientras mantenía otras experiencias. Argumentó que ni siquiera consideraba sus encuentros casuales como deslealtad, comparándolos con actividades recreativas con desconocidos, lo cual me dejó perpleja. Le cuestioné que si no lo consideraba una traición, ¿por qué no simplemente sincerarse con Mateo? Inmediatamente rechazó la idea, explicando que Mateo, siendo tan protector, nunca comprendería sus necesidades. Reconoció que él era una persona completamente monógama y que no podría asimilar su verdadera naturaleza. La situación sugería que estaba utilizando a Mateo como una opción segura y estable. Luego Clara procedió a explicarme cómo requería mi colaboración en adelante. Como su hermana mayor, esperaba que demostrara mi lealtad ayudándola a encubrir sus futuras indiscreciones. Me explicó que, ahora casada, no podía simplemente inventar excusas para salir. Mateo era demasiado perspicaz y temía que comenzara a sospechar. Por eso solicitaba mi ayuda para crear coartadas, sugiriendo que confirmara a Mateo que estaba conmigo cuando en realidad estaría con otra persona. Me resultaba increíble que me pidiera ser cómplice de sus engaños. Le pregunté, ¿actualmente estás viendo a alguien? Sonrió revelándome que había organizado planes para esa noche para conocer a alguien, aprovechando que Mateo estaba en un viaje de trabajo y ella se sentía sola. Su actitud era tan casual, como si fuera algo completamente normal. Mi corazón se encogió al comprender la seriedad de su intención de involucrarme en esta situación. Me quedé sin palabras. Me impactaba su capacidad para compartimentar su amor por Mateo mientras planeaba traicionarlo, y el hecho de que esperara mi colaboración en el engaño era demasiado para asimilar. La amaba, pero no podía justificar ser parte de este engaño. Sabía que ayudarla me convertiría en cómplice. Esto ya no se trataba solo de las decisiones de Clara, ahora me involucraba directamente. Al regresar a casa esa noche, Manuel inmediatamente percibió que algo no estaba bien. Siempre hemos mantenido una comunicación abierta, compartiendo cada detalle de nuestros días y apoyándonos mutuamente. Me resultaba difícil explicarle lo sucedido con Clara. La idea de admitir que mi hermana planeaba ser desleal apenas días después de casarse con su hermano era abrumadora. Sentía una pesada carga en mi interior y no podía librarme de la inquietud que se había instalado en mí. Esa noche fue angustiante. No pude conciliar el sueño, dando vueltas en la cama
mi mente acelerada por las revelaciones de Clara y la culpa de guardar semejante secreto. Al amanecer, encontré a Manuel preparando el desayuno, ya que era fin de semana. Mientras comíamos, el sentimiento de culpa por ocultar información tan crucial me abrumaba. Después del desayuno, finalmente me sinceré y le confesé todo. Le relaté detalladamente mi conversación con Clara, sus admisiones de deslealtad y su petición de complicidad en su engaño. Manuel quedó visiblemente impactado. Escuchó atentamente, su rostro reflejando una mezcla de conmoción e incredulidad. Una vez que terminé, se retiró a su estudio para comunicarse con Mateo y abordar la situación. Permanecí en la sala, respetando su necesidad de procesar la información. La conversación entre Manuel y Mateo se extendió considerablemente. Cuando Manuel emergió del estudio, se notaba alterado. Inmediatamente indagué sobre la reacción de Mateo y sus planes para manejar la situación. Sin embargo, en lugar de responderme, la primera pregunta de Manuel fue ¿por qué nunca le había informado sobre las deslealtades de Clara? Me quedé desconcertada y señalé que me había enterado del comportamiento de Clara apenas el día anterior y se lo había comunicado tan pronto como pude. Manuel entonces me miró fijamente y cuestionó si estaba mintiendo, sugiriendo que quizás siempre había estado al tanto de esto sobre mi hermana, insinuando que podría ser parte de un plan entre Clara y yo para asegurar algún tipo de beneficio económico al conseguir que se casara con Mateo. Me quedé atónita ante su acusación. Intenté explicar que no tenía participación en las acciones de Clara y que de haber conocido su comportamiento, jamás habría permitido su matrimonio con Mateo. Pero las dudas de Manuel solo parecían intensificarse. Luego me preguntó si alguna vez le había sido desleal y si Clara había encubierto mis indiscreciones también. La acusación fue dolorosa y desconcertante. Nunca le había dado a Manuel motivos para dudar de mí. Estaba completamente comprometida con nuestro matrimonio y me resultaba increíble que cuestionara mi integridad basándose en las acciones de Clara. Intenté explicarme, pero Manuel parecía impermeable a mis palabras. Expresó que ya no podía confiar plenamente en mí después de enterarse del comportamiento de Clara y sentía que había estado equivocado sobre quiénes éramos realmente, tanto mi hermana como yo. La reacción de Manuel me hirió profundamente. No anticipé que dudaría de mí o me consideraría cómplice de las acciones de Clara. Mi esposo decidió reunirse con sus padres para discutir la situación de Clara y Mateo. Durante todo el día, ha mantenido una actitud distante, prácticamente ignorando mi presencia. Me siento devastada por las acciones de mi hermana y veo cómo mi propio matrimonio se está viendo afectado por sus decisiones. ¿Actué incorrectamente al revelar la verdad a mi esposo? ¿Debería haber protegido el secreto de Clara? Actualización 1. La respuesta a esta publicación ha sido abrumadora. Nunca había experimentado tantas notificaciones y se siente un poco sobrecogedor. Para quienes preguntan, estoy convencida de que Mateo pronto confrontará a Clara sobre sus indiscreciones y anticipó que mi hermana me contactará furiosa por haberla expuesto. Francamente, eso no me preocupa en este momento. Mi principal inquietud es que mi esposo duda de mí debido a las acciones de mi hermana. Quiero aclarar que Manuel siempre ha sido una pareja extraordinariamente leal y confiable. Por eso mismo, toda esta información lo ha afectado tan profundamente. Tengo la intención de mantener una conversación detallada con él más tarde para disipar sus dudas. Actualización 2. Manuel y yo conversamos anoche. Tras regresar de la casa de sus padres, se disculpó por su reacción inicial. Me encontraba tan nerviosa y angustiada que me derrumbé en sus brazos. Él expresó sincero arrepentimiento y continuó disculpándose mientras me reconfortaba gentilmente. Me explicó que quedó verdaderamente impactado por las revelaciones sobre Clara. Su conversación con Mateo lo afectó aún más profundamente. Resultó que fue Mateo quien sembró las dudas en la mente de Manuel, cuestionando por qué nunca les había advertido sobre la naturaleza de Clara y sugiriendo la posibilidad de mi involucramiento. Sin embargo, durante la conversación con sus padres, todos coincidieron en que me conocían suficientemente bien y estaban seguros de mi integridad. Manuel me aseguró su confianza absoluta y prometió no volver a dudar de mí. Me siento aliviada de que este malentendido entre nosotros se haya resuelto. Comprendo que Mateo no intentaba culparme deliberadamente, así que cuando llegue el momento de mantener una conversación directa con él, también aclararemos la situación. Actualización 3.
Mateo regresó de su viaje de trabajo y, como era previsible, confrontó a Clara sobre todo lo sucedido. Manuel me informó que Mateo y Clara tuvieron una intensa discusión durante la cual Clara se negó a reconocer cualquier responsabilidad. Al enterarse de que yo había revelado la verdad, intentó manipular la situación ante Mateo, desacreditando mi testimonio e incluso sugiriendo que yo era desleal a Manuel. Durante la discusión, Mateo tomó el teléfono de Clara y se encerró en el baño para revisarlo mientras ella protestaba intensamente desde el otro lado de la puerta. Descubrió todas las evidencias de sus indiscreciones y se las envió a su propio correo electrónico. Mateo le comentó a Manuel que temblaba de indignación después de leer sus conversaciones con diversos hombres. Al salir del baño, simplemente le devolvió su dispositivo y comenzó a preparar su equipaje con calma. Optó por abandonar la residencia rápidamente para evitar acciones impulsivas de las que pudiera arrepentirse posteriormente. Posteriormente, Clara me contactó, expresando su furia por lo que consideraba una traición y acusándome de ser una mala hermana. Le expliqué serenamente que su comportamiento era inaceptable y que no apoyaría tales acciones simplemente por lazos familiares. Me dirigió toda clase de improperios e incluso amenazó con perjudicar mi vida. En consecuencia, he decidido cortar completamente la relación con ella. Nuestros padres, al enterarse de todo, están profundamente decepcionados. Mi padre, siendo una persona de principios estrictos, considera vergonzoso e inmoral que su propia hija actuara de manera tan deshonesta con su pareja, especialmente después del matrimonio. Han manifestado que no le brindarán más apoyo. Finalmente, Mateo y Clara iniciarán pronto los trámites de divorcio.